tardes. Voy a invitarles a ver la Biblia ahí en el libro del profeta Jonás, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jonás. En la mañana veíamos qué es lo que se necesita para tener una vida con una gran bonanza. Veíamos que se necesita ser discípulo de Jesús, se necesita entender y aceptar que indudablemente vendrán tempestades en nuestra vida y se necesita tener confianza en el Señor. Me parece que va dormido junto a nosotros, pero que estando en su presencia manifiesta en nuestra vida, pues es todo lo que necesitamos. Vamos a ver una gran bonanza igual, pero vamos a ver lo que no se debe hacer para tener una vida en grande bonanza. Lo que vamos a ver en esta tarde, lo que no se debe hacer, tomado del libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Hay una gran diferencia entre el que va dormido aquí y el que iba dormido en la mañana en la barca, porque el que iba dormido en la mañana es el Señor, es el Creador, es el Todopoderoso, es el que iba dormido plácidamente con la confianza, con la tranquilidad en su conciencia y en su ser. Pero el que va dormido aquí en este barco es el reflejo de un cristiano rebelde, el reflejo de un cristiano desobediente, el reflejo de un cristiano que prefiere estar bajo la tormenta, bajo la tempestad, que viviendo en gran bonanza. Creo que en algún momento un servidor se ha visto reflejado en la actitud y el comportamiento de Jonás, y creo que de alguna manera, algunas veces todos nos ha representado por la rebeldía mostrada por Jonás, por el desacato, por la falta de respeto a Dios. De alguna manera nos ha representado a todos. Por eso, para que nosotros tengamos una vida con grande bonanza, veamos lo que Él hizo para que nosotros no lo hagamos. Porque obviamente Él tenía una estabilidad de vida. Estamos hablando de Jonás. Y cuando decide huir de la presencia de Dios, se embarca en un barco, ni siquiera en un crucero. Viene la tempestad levantada por Dios mismo, por la desobediencia de Jonás. Ya no era la vida que él vivía, ya no era la estabilidad que él tenía. Y aquí no hay culpa divina, aquí hay culpa personal. Y que cada quien debemos de admitir nuestras fallas, errores en la situación en la cual estemos viviendo. Porque somos muy fáciles a culpar al prójimo, al cónyuge, a Dios, a la iglesia, al hermano, pero nunca admitimos nuestras fallas. Por eso vamos a ver lo que no se debe de hacer para tener una vida con grande bonanza. Dice la Biblia ahí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, como queriendo olvidar con un sueño lo que había hecho Jonás. Después le dicen por ahí: levántate, dormido, pues que no ves que estamos en la tempestad y tú no haces nada. Pero en estos versículos vamos a encontrar lo que no debemos hacer para que nosotros tengamos una buena vida, una vida con grande bonanza, es decir, una vida con tranquilidad y con paz, a pesar
pasar de las tormentas propias de la vida y evitar esas tormentas, porque aquí es Dios que levanta la tormenta, aquí es Dios que levanta la tempestad, todo por desacato personal, todo por desacato y desobediencia de cada uno de nosotros. Y creo que no quisiéramos estar en una tormenta levantada por Dios. Si libramos esa tormenta, Dios tiene preparado un gran pez todavía, si no nos arrepentimos de aquella maldad que estamos haciendo. El pez existe, todavía existe, en forma figurada todavía. Muchas de las veces tratamos de hacer algo y no avanzamos, ¿por qué? Porque estamos en medio de un gran pez o de un cuarto de 4 paredes y no avanzamos. Porque Dios es quien pone esto para reflexión de cada uno y examinar cada uno lo que estamos haciendo con nuestra vida cristiana. Hay que ver lo que hizo Jonás para que nosotros no lo hagamos. Son 3 cosas las que vamos a ver, porque casi siempre lo hacemos. Lo que no se debe hacer para tener una vida con gran bonanza, no se debe estar en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo primero. No se debe estar en contra de la voluntad de Dios. Aquí tenemos la indicación de Dios a Jonás, aquel profeta, que se levantase, que fuese a Nínive a predicar la palabra de Dios. Jonás en aquello que tenían los judíos de no ir a una ciudad gentil, dice, no, pero ¿cómo voy con ellos que son pecadores? ¿Por qué tengo que ir con ellos? Estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. Y claramente eso tenemos que aplicarlo a nuestra vida, hermanos. Dios nos ha dado su voluntad de lo que quiere que hagamos nosotros. Y no porque no nos mande a Nínive, y no porque nos mande a otro lado, no lo vamos a hacer nuestro. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que es menester estar en la iglesia, en los campos, en la alabanza, en la oración. Sabemos la voluntad de Dios es para beneficio nuestro, los mandamientos, los estatutos de Dios. Esa es su perfecta voluntad. Cualquier desobediencia a la voluntad de Dios nos colocamos en el mismo nivel que Jonás. Aunque a nosotros no se nos da la indicación de ir a Nínive o de ir a otro lugar. Si se nos da una indicación de no dejar de reunirnos, tenemos que hacerlo. Y cuando dejamos de hacer eso, estamos igual que Jonás. Estamos desobedeciendo y estamos en contra de la voluntad de Dios. Y esa es una gran falta de respeto. Lo que está haciendo Jonás es una gran falta de respeto. Porque Dios le dice, ve a Nínive, es mi voluntad. Y en vez de ir hacia Nínive, se levanta a ir al lado contrario. Dice, voy a hacer lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Porque lo que tú me dices, Dios, no es lo correcto. Lo que tú me dices no está bien. ¿Por qué tengo que ir con ellos, con aquella gente llena de maldad, como si ellos se sintieran perfectos y yo santo? Pero está diciéndole que la voluntad de Dios no es perfecta, que la voluntad de Dios no es buena, que la voluntad de Dios no es agradable. Es lo que está diciendo. Cuando yo desacato un mandamiento de Dios, estoy diciendo que el mandamiento de Dios es malo para mi vida. Estoy diciendo, Dios, se me hace que te equivocaste de eso. Porque una mentira me saca de un apuro. Porque una mentira me hace que yo viva engañando y eso me da placer. Así que esto no lo voy a hacer. Yo voy a seguir mintiendo mientras se pueda, porque esto es placentero para mí. Y estoy diciendo que la voluntad de Dios, reflejada en mandamientos que son buenos para mi vida, está mal, está equivocada, es una falta de respeto. Soy un irreverente cuando desobedezco la voluntad de Dios, soy un irreverente, me coloco en esa situación. Y obviamente Dios, al ser yo su hijo, al ser yo su pueblo, en mi vida va a levantar una gran tempestad. Él mismo la va a levantar. Y no hay que ver la tempestad física, no hay que ver un diluvio físico, no hay que ver todo eso físico, hay que verlo de manera espiritual y hay que verlo de manera también en lo que vamos haciendo en nuestra vida. Aquellos problemas que no terminan, aquella situación que no cesa. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque Dios ha puesto una barrera para que aquellas situaciones sean favorables para uno. ¿Pero por qué? Porque uno está en contra de la voluntad de Dios. Uno está en contracorriente a lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Es para nuestra vida, que tengamos calidad de vida aquí en la tierra. Pero si uno desobedece esa voluntad, se pone en contra de lo que es bueno, se pone en contra de lo que es amable para uno. Y aparte de que somos irreverentes, estamos en contracorriente. Cuando nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, Dios ha declarado y ha dejado, hermanos, en su santo libro lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos la capacidad para saber lo que Dios quiere que hagamos. Sí lo sabemos. A veces nos gana el espíritu de Jonás, el Espíritu Santo.
el espíritu de Jonás, el espíritu rebelde que tuvo Jonás, el espíritu irreverente que tuvo Jonás, para yo también ser imitador de él y no ser imitador del Señor Jesús. O no ser imitador de Pablo como lo fue el Señor Jesús. Yo trato de imitar a Jonás en vez de imitar al Señor Jesús. Sigo los pasos de Jonás en vez de seguir los pasos del Señor Jesús. Porque yo, desde el momento en que bauticé y que yo entré al camino, que yo entré como hijo de Dios, al pueblo de Dios, hay mandamientos y hay voluntad que yo debo de obedecer completamente. Pero cuando me opongo a eso, puedo ser que Dios pase por alto algunas cosas. Pero hay un tiempo, hay un límite donde Dios dice, bueno, no obedeces, entonces yo levanto una tormenta en tu vida. Y jamás se va a quitar esa tormenta en tu vida hasta que no entiendas. Esa es la disciplina que Dios hace para nosotros. Que también es el amor de Dios para nosotros, sí. Pero es una disciplina dura, hermanos. Es una disciplina que creo yo podemos evitar y que creo yo debemos evitar. ¿Qué acaso nosotros, cuando tuvimos nuestros hijos, no los disciplinamos? No les dimos con el cinto, con la vara, como bíblicamente se dice, que quien no ama a su hijo no lo disciplina, se va torcido completamente. No le negamos muchas cosas a nuestros hijos por disciplina, porque el comportamiento de ellos no era correcto. Eso es como amamos a nuestros hijos. Si dejamos a nuestros hijos y les damos todo, no los amamos, los estamos echando a perder. Y Dios no tiene pensamiento nuestro, Dios tiene el pensamiento divino y Él sabe lo que nos conviene. Y cuando uno está en desacato con Dios, obviamente que tiene que haber una reprensión, obviamente que tiene que haber una disciplina. Entonces, ¿quién es Dios? Entonces Dios no es justo. Entonces Dios, Él resiste cualquier cosa que uno le haga. Si soy irreverente, le digo, Dios, para mí está mal. Dios me va a aguantar, Dios me va a soportar. ¿Por qué? No, Dios no es así. Cuando nuestros hijos los rezongaban, como decíamos, no están de rezongón, y agarraba a la mamá la chancla y siempre la tiraba, o agarraba al papá el cinto y siempre la tiraba, o estaba castigado, padre. ¿Y cómo era la vida? Si los castigaron, sus padres eran todos, si los castigaron, veíamos que todos se sentaban a la mesa y a algunos les servían más y a algunos les servían muy poco, y que a todos platicaban y a uno lo relegaban, y que llegaba estos días ya significativos para la comarca, como es en septiembre, como es en noviembre, y los que se portaban bien estrenaban zapatos, ropa, y uno no, usted hágalo por sus propios medios. Porque era disciplina de Dios, era disciplina de los padres, y la soportábamos. Y a veces uno decía, cuando se sentaba uno a la mesa, y uno por rebelde, por irreverente, fíjese, no poníamos nada para el alimento, no pagábamos luz, no pagábamos nada. Y nos servía nuestra madre y le aventábamos el plato. Esto no me gusta. Cuando veía el papá ese, no le vuelvas a servir, y que no coma. Y la mamá a veces iba queriéndonos dar, y el papá, no, déjalo. Y uno se hacía como las hormigas, ¿no? Se achicharraba con las hormigas contra el papá y decía, pues no voy a comer, tú no comas. A ver cuánto aguantas. Ya cuando uno no aguantaba, ¿qué hacía? Llegó uno con la cabeza agachada. Pues ya no voy a portar así. Pero ¿qué necesidad hay, hermanos? ¿Qué necesidad hay de que Dios levante una tormenta en nuestra vida? Porque la va a levantar, claro que la va a levantar. Porque es disciplina, siempre y cuando nosotros nos estemos comportando como Jonás, va a levantar también una gran tormenta en nuestra vida. Porque todo lo de Dios, cuando Dios habla, todo se le obedece, todo. Hasta el enemigo le obedece, hasta el enemigo tiembla. Si Dios manda al enemigo para algo contra nosotros, pues lo va a hacer. Es una disciplina para nosotros. Pero todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en los cielos, todo lo creado, nomás porque Dios diga la palabra, tiene que ser obedecido porque Dios lo creó. Y Dios puede levantar eso para nosotros, sí. Es malo Dios, no es bueno porque nos va a disciplinar, porque nos va a castigar para que nosotros comprendamos las cosas. Fue muy terco Jonás hasta el final con la calabacera también, como si él la hubiera hecho. Y eso hay que ver, que nosotros no hagamos lo que hizo Jonás. No estemos en contra de la voluntad de Dios, no cometemos esa irreverencia contra Dios, ese desacato contra Dios, porque entonces viene la amonestación, viene la disciplina, y es duro sentirnos relegados por Dios, y es complicado sentir que ya no estamos con bien con Dios, y nos vamos relegando poco a poco, y nuestra vida no está funcionando en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, en lo sentimental, no vamos avanzando, porque Dios ha colocado una gran tempestad en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que someternos, sujetarnos a la voluntad perfecta de Dios. Cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, estamos demostrando a nosotros mismos que no hay un cambio. Estamos diciendo que no nos hemos transformado. Estamos diciendo que nuestro bautismo solamente fue algo efímero, que obedecimos nada más por un instante. Porque cuando nos bautizamos, empieza la transformación por medio de la palabra, por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Vamos transformándonos poco a poco, día con día. Pero cuando yo me opongo a lo que es la voluntad de Dios, estoy demostrando que no he sido transformado, que no he sido cambiado, que sigo siendo un niño, que soy un rebelde, que soy un terco. Y mientras tenga ese tipo de inmadurez, no voy a entender la perfecta voluntad de Dios. Dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que debemos de transformar nuestra mentalidad, renovarnos nuestra mente en nuestro interior. ¿Para qué? Para que comprendamos cómo es la perfecta y buena voluntad de Dios. Mientras no haya un cambio mental en nosotros, mientras no haya un crecimiento en nosotros, vamos a estar diciéndole a Dios: ¿por qué quieres que venga en la tarde? ¿Por qué quieres que venga el miércoles? ¿Por qué quieres que venga el domingo? ¿Por qué quieres esto? Vamos a estar como niños en esa situación. Pero cuando hay una renovación en nuestro interior, entonces entendemos que la voluntad de Dios es perfecta. Como decíamos en la mañana, como decíamos el viernes, perdón, ¿cuándo les agradecemos a nuestros padres cuando alcanzamos una madurez? Antes, cuando somos inmaduros, no. Al contrario, siempre estamos pleiteando con papá. Siempre estamos en contra. ¿Por qué papá no quiere esto? ¿Y por qué me pide esto? ¿Y por qué al otro no? ¿Y por qué nada más a mí? ¿Por qué? Porque somos inmaduros. No hemos llegado a una madurez mental y emocional para entender que lo que papá nos da es algo bueno. Y así pasa lo mismo en las cuestiones espirituales. Mientras no haya una renovación de nuestra mente, para que no nos conformemos a este mundo, sino que tiene que haber una renovación y nos conformemos a la vida cristiana, a la vida espiritual, a la vida eterna, a una vida con grande bonanza. Porque obviamente en el cielo será una vida plena, una vida en calma, una vida tranquila. Y eso está muy ligado. Lo que es en la eternidad está muy ligado a lo que es aquí en la tierra. Mientras nosotros estemos bien con Dios, nuestra vida va a estar con grande bonanza, a pesar de las tormentas, como decíamos en la mañana. Y eso va a repercutir en que nuestra eternidad también sea bonita. Allá sí no va a haber tormentas, allá va a haber toda tranquilidad, toda paciencia y toda felicidad. Pero estamos ligados a la eternidad con lo que estamos viviendo. Si yo ahorita estoy viviendo una vida tumultuosa, una vida donde no veo la luz, una vida donde ya no puedo más, hay que examinarse, hay que ver qué es lo que estoy haciendo. A lo mejor me he opuesto a la voluntad de Dios. Y si me he opuesto a la voluntad de Dios es porque no he transformado mi mentalidad. Yo me sigo conformando a lo que es del mundo. Me gusta todavía lo que es del mundo. Y no he llegado a esa transformación que debe de ser para conocer la buena voluntad de Dios. Con algo Él lo hizo. Hoy sabemos nosotros que llevar el Evangelio a cualquier persona, a cualquier criatura, aunque uno vea que está lleno de maldad, es bueno para ellos, es bueno para el Evangelio. Aquí no. Él estaba como estaban los judíos, con aquella presunción que nada más ellos. O sea, ¿por qué voy a Nínive, una tierra gentil donde hay mucha maldad? Yo no voy allá. No entendía la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era un terco, un obstinado, un niño, un infantil, un inmaduro. Y que tenía todas esas características y todas esas cualidades porque no había en él una transformación, a pesar de que era profeta. A pesar de que yo soy cristiano, no había una transformación en mí. ¿Por qué? Porque me aferro a las cuestiones del mundo, me aferro a no transformarme. Y si no hay una transformación, no voy a entender la buena voluntad de Dios. Y voy a ir en contra de la buena voluntad de Dios. Cuando yo me transformo y entiendo, sé que la oración es buena, sé que el canto es bueno, sé que los mandamientos son buenos, sé que escuchar la palabra es bueno, sé que venir a la iglesia es bueno, sé que ser participativo en las obras de Dios es bueno. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que yo entiendo eso. Si yo quiero tener una buena vida, una vida con grande bonanza, no debo de estar en contra de la voluntad de Dios. Otra cosa que no se debe hacer es, no se debe huir de la presencia de Dios. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué pensamiento, qué mentalidad? Digo, uno conoce a Dios, uno sabe que Dios está la bendición, la felicidad, la prosperidad, la providencia, hay todo. ¿Cómo me voy a huir yo de Dios si
en Dios está todo. Quiero una vida tranquila, una vida con grande bonanza. ¿Quién me la puede dar? Solamente Dios. Y yo huyo de eso, huyo de su presencia. Entonces, ¿cómo quiero yo la bendición? Entonces, ¿cómo quiero yo la provisión? Entonces, ¿cómo quiero yo la ayuda? Entonces, ¿cómo quiero yo la sanación para todo lo que representa mi cuerpo y mi alma y mi espíritu? Entonces, ¿cómo quiero yo la buena bonanza si huyo del que me la puede dar? Del que tiene el poder y la capacidad y el amor y la bondad y misericordia para darme una vida placentera. A pesar de que mientras vivamos en la tierra va a haber tormentas, va a haber tempestades, pero Él me puede dar en esa tormenta la tranquilidad. Pero si yo huyo de su presencia, ¿cómo tengo una vida llena de abundancia en cuestión de que esté tranquilo? ¿Cómo tengo yo una gran bonanza en mi vida? Es imposible, es ilógico, es incongruente. No se puede mientras uno huye a la presencia. Cuando huimos de la presencia de Dios, cuando huimos, hoy es en la tarde, hoy es el Señor, aquí deberíamos estar. Si no estoy aquí, estoy huyendo. ¿Qué hicimos en la mañana? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde están los terrenos en el nombre de Él? Aquí está Jesús. Y aquí está la presencia manifiesta de Dios. Si yo no estoy aquí, estoy huyendo. Luego me quejo. Luego salgo en el mundo. Mañana pasa algo, el martes, miércoles pasa algo. Dios, ¿por qué me dejaste solo? Dios me dice, tú me dejaste solo. Yo ahí estaba, tú no estuviste contigo. Eso es un grave error que no debemos hacer. Huir de la presencia de Dios. Estamos diciéndole a Dios, no quiero tu bendición, no quiero tu provisión, no quiero tu ayuda, no quiero que tu protección, no quiero nada de ti. Cuando uno en tu presencia no quiero nada de ti. Como cuando lamentablemente a veces hay problemas dentro del hogar, cuando hay problemas muy fuertes, a veces no nos enfrentamos. A veces no nos enfrentamos porque andamos todavía con la cabeza caliente, pero a veces no nos enfrentamos por cobardía. ¿Y qué preferimos? Mejor andar por fuera. Voy a llegar hasta la noche. Estoy huyendo de la presencia de la persona amada. Huyo mejor de ella o huye mejor de mí. O llego y cada quien en cuartos separados. Porque a lo mejor no estamos preparados para hablar, es correcto, pero no se puede estar siempre separados. Hay que tener la valentía para enfrentar las cosas. También aquí hay que tener la valentía para enfrentar el pecado. Cuando yo huyo de Dios es porque he fallado, es porque he pecado. Y yo tengo que enfrentar mi pecado, tengo que enfrentar y yo aceptar que me he equivocado para que en vez de huir de la presencia de Dios, porque yo sé que estando con Dios voy a ser reprendido, voy a ser amonestado, voy a ser disciplinado, se me va a ver reflejado lo que yo he hecho. Y que no quiero que se me diga mejor huyo de Él, me falta valor, me falta esa valentía necesaria para estar siempre ante Dios y estar escuchando mensaje tras mensaje que me diga que estoy mal. Sí, es lo que me hace falta, porque nadie diseña un mensaje para alguien en particular especial, pero la palabra de Dios abarca para toda nuestra vida. Uno escucha palabra de Dios y esto es para mí, y esto es contra mí, me lo está diciendo Dios. Pero si yo huyo en la presencia de Dios, no quiero escuchar, estoy demostrando una cobardía, estoy demostrando que no tengo valor y que no acepto que yo me he equivocado. Lo más sencillo es huir, vamos, si no ha pasado nada, mejor me voy de su presencia. Pero ignoro yo tal vez que al huir de la presencia de Dios estoy despreciando y dejando la bendición, que es lo que causa una gran bonanza en mi vida, la provisión de Dios y la protección y el cuidado. Y luego algo que debe de darnos mucho a examinar. Cuando el hijo pródigo huye del padre, ¿cómo fue su vida? ¿Qué estaba comiendo? ¿Hacia dónde fue? ¿Cómo lo trataron ahí? ¿Cómo fue tratado? ¿Sabes que el único trabajo que tenemos es que le metan los cerdos? Es el único trabajo para ti. ¿A poco si huimos de la presencia de Dios, si huimos, vamos a tener un trato como el que tenemos aquí? Aquí tenemos un trato de hijos de Dios, disciplinados, pero seguimos siendo hijos de Dios. Pero si huimos de la presencia de Dios, los bienes que teníamos los vamos a disipar. ¿Cuáles bienes? La gracia, el perdón, la salvación, la eternidad, los vamos a disipar como el hijo pródigo. Y nuestra vida no va a ser como la estamos viviendo. El hijo pródigo padeció físicamente hambre, decepción, traición, todo lo que padeció el hijo pródigo. Y allá no encontró refugio, no encontró ayuda, no encontró quien lo ayudara. ¿Qué dijo? Hasta que vuelva en sí, voy y pido perdón a mi padre, digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, aquí estoy, acéptame al menos como uno de tus jornaleros. ¿Y cómo llegó? Él llegó descalzo, algo que tipifica lo que es la esclavitud. Llegó sin sucio, así como llegó, sin nada. ¿Todo por qué? Por haber huido de la presencia de Dios, de su Padre, pues, tipificando nosotros huimos de la presencia de Dios. Él vivió buena vida, el hijo pródigo vivió buena vida. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió buena vida? ¿Cuánto podemos pensar? ¿En cuánto tiempo se
hablando de lo que es de la tipología, tiene un gran sentido espiritual de que ni siquiera queríamos hacer eso nosotros. Hay otro caso, hay otra cuestión aquí en este versículo 3 que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y luego dice: y pagando su pasaje. Cuando uno se aleja de Dios, uno paga el precio por el pecado, uno paga el precio por dejar a Dios, por despreciar a Dios. Tuvo que pagar el pasaje para subirse a aquella nave que cuando Dios levantó aquella gran tempestad, aquella nave parecía que se iba a partirnos, pero tuvo que pagar. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Si nosotros huimos de la presencia de Dios, vamos a pagar el salario de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Nos va a corresponder pagar. Cuando estamos aquí en la iglesia, recibimos dádivas de Dios, pero cuando nos huimos de la presencia de Dios, pagamos. Y pagamos un alto precio, y pagamos un alto costo, porque a Dios no lo vamos a despreciar como si fuera cualquier cosa. Dios es omnipotente, y Dios es grande, y Dios dice: no quieres mi presencia, entonces te va a tocar pagar por estar lejos de mí, por haber huido de lo que es mi presencia, donde tienes todo. Mira, aquí no tienes todo, pero tú quieres estar sufriendo, quieres vivir esta vida sufriendo, amargado, triste, por tener la misma característica que Jonás, rebelde, por hacer lo que hizo Jonás. Entonces tu vida, en vez de ser de grande bonanza, va a ser de grande tristeza, de gran amargura, y eso lo vas a pagar en carne viva, en carne propia, y si no te arrepientes, por toda la eternidad. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 18. Vimos el ejemplo del hijo pródigo, vimos el ejemplo de Judas, que traicionó al Señor, que dejó al Señor, que tenía todo en el Señor, todo. Jesucristo nunca le recriminó en forma directa que estaba agarrando de las ofrendas, nunca le recriminó que estaba robando de la bolsa, porque tenía la bolsa. Se lo hizo saber cuando aquella mujer quiebra un frasco de grano puro y dice: oye, pues podríamos vender, voy a hacer los pobres, pero su intención era agarrar ese dinero. Ahí se lo hizo saber, pero nunca se lo dijo en forma directa al Señor. Y aquel tenía al maestro, que era Judas, tenía al maestro de maestros, y lo traicionó. ¿Y cuál fue su paga? ¿Cómo pagó él? Pagando su boleto, pagando su precio, pagando su iniquidad, pagando su maldad. Y alejo de la presencia de Dios, hermanos, y yo voy a pagar aquí en la tierra. Y voy a pagar en el sufrimiento y la aflicción, y no voy a tener ya la vida abundante que hoy tengo en la actualidad. Hoy, mientras sea cristiano, mientras sea hijo de Dios, tengo una vida abundante, tengo una buena vida, tengo una calidad de vida mientras tenga a Dios, mientras esté con Dios, a pesar de que a veces no estoy completamente con Dios, pero lo tengo, porque lo tengo todo. Pero si huyo de la presencia de Dios, si me alejo de la presencia de Dios, adiós vida tranquila, adiós vida abundante, adiós grande bonanza. Y me va a tocar pagar lo mismo que al hijo pródigo, me va a tocar pagar lo mismo que a Judas. Dice el versículo 18 de Hechos 1. Pues, por el salario de su iniquidad y el pago de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Por el pago, él compró prácticamente su propia tumba. Cuando uno se aleja de Dios, prácticamente está acabando uno su propia tumba. Cuando uno se aleja del pueblo, entonces queda el malo, y queda el sufrimiento, y queda la aflicción. ¿Y dónde está la vida de gran bonanza? No, nada. La vida solamente de gran bonanza está con Dios. Por eso vamos a ver lo que hizo Jonás para que nosotros no lo hagamos. Jonás se opuso a la voluntad de Dios, no nos opongamos a la voluntad de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios, no huyamos de la presencia de Dios. Acerquémonos más a la gloria, acerquémonos más a los pies del Señor Jesucristo. Estemos más unidos, en vez de huir más. Ahí está la vida, hermanos. Ahí está la vida con el Señor, ahí está la vida con Dios, ahí está la vida de una grande bonanza aquí en la tierra, creámoslo, y también en la eternidad. Nos alejamos con Dios porque creemos que sufrimos, que padecemos, que en el mundo vamos a sufrir como no tenemos idea, y en el tormento ese día. Decía nuestro hermano, este calor es una muestra muy ligera de lo que va a pasar. Dice la Biblia que en el tormento eterno el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Eso queremos, creo que no queremos eso. Pero para eso tenemos que estar siempre con el Señor Jesús, no huir de nuestro Dios.
echado a dormir. Echado a dormir lo que hizo, para eso le alcanzó. Un profeta de Dios, para eso le alcanzó. Olvidarse de todo. Yo me acuerdo cuando en una ocasión tuve un problema, no causado por mí, pero un problema que me pasó. Para lo único que me alcanzó fue para llegar a mi casa, cerrar ventanas, cerrar puertas, acostarme y ubicarme. No quiero saber de nada de la realidad, no quería huir de la realidad también. No quería ver a nadie, yo me buscaba para darme ánimo, no quería ver a nadie. Pensaba uno que con dormir las cosas iban a solucionar. Pensaba uno que con dormir, al despertar ya iba a estar todo distinto. No es así. Tenemos que enfrentar, tenemos que estar despiertos, tenemos que velar. No hay que escondernos como lo hizo Adán, porque es algo similar a que uno se quede dormido. Porque a veces iba mamá, a veces papá, y uno se hacía dormir, porque se escondía uno de su presencia. No, un cristiano no debe de dormir. Un cristiano debe estar despierto siempre. Hablando espiritualmente, creo que se entiende esta situación. Porque si un cristiano de la vida no se va a estar despierto, a los pocos días un infarto, por olvidó. Estas cuestiones espirituales. Un cristiano debe estar velándose. No hagamos lo que hizo él. Él se olvidó de todo y por poco y me duele. Dice el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 15, que la pereza promueve el sueño. La pereza. Si yo duermo, es un signo de pereza. Estoy perezoso. Y si el alma va a perecer de hambre, va a perecer de hambre. Palabras más, parafraseado, dice Proverbios 19 y 15. Un signo de pereza. Y el que duerme, aquí lo vemos, hablando físicamente de la tierra, aquí donde vivimos. Sabemos que el que no trabaja, no tiene para comer. Todo el que no trabaja en la semana, a pesar de que hay trabajo básico, hay trabajo. El que trabaja el fin de semana anda buscando la hamburguesa, anda buscando un alimento. Y el que no trabaja nomás está viendo. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene hambre, tiene deseo de aquel alimento, pero ¿por qué no lo tiene? Porque no trabaja. Y eso no es buena vida. Nosotros tenemos que no ser perezosos. Nosotros tenemos que estar activos para que nuestra vida sea una vida con grande bonanza en las cuestiones espirituales. Creemos que Dios nos va a bendecir si no hacemos nada en la vida cristiana. Creemos que Dios nos va a bendecir si en vez de estar en su presencia huimos. ¿Qué dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33, o parece 33? Que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo que necesitamos para la vida va a ser dado por añadidura, pero tenemos que buscarlo primeramente. Pero si no lo busco yo por pereza, porque me gana el sueño en mi casa, y yo mejor me quiero quedar dormidito, entonces, ¿cuál vida tengo? Mejor los animales de la creación viven mejor que yo. Dice Dios, a ellos los alimenta. ¿Que no vales tú más que ellos? Sí, vales más. Pero si no buscas el reino, ¿cómo Dios te va a alimentar? ¿Cómo Dios te va a dar lo necesario? Y una vida con carencia, como la hemos vivido algunos, no es una buena vida. No es una buena calidad de vida. A veces uno se entristece cuando faltan muchas cosas en lo que es en la cena, en la vida o más cuando hay hijos. Pero cuando tenemos a Dios, todo tenemos. Pero no hay que hacer lo que hizo Jonás. Jonás fue y se durmió. Símbolo de lo que es pereza. Símbolo también, el quedarse dormido es símbolo de negligencia también. Es lo que dice el libro de Proverbios: el alma negligente va a perecer de hambre. Es un símbolo de negligencia el quedarse dormido. Sí, a veces hay desánimo, uno se entiende, a veces andamos un poco desanimados, pero nos debe animar la promesa de la vida eterna. Debemos de animarnos en él. No hay que estar en un letargo, no hay que estar somnolientes, no hay que hacer lo que hace Jonás. Va y se duerme como si no tuviese trabajo que hacer, como si no tuviese algo que obedecer, como que lo único que le da para pensar es ir a dormirse. Abajo, arriba en la proa, arriba del barco está el problema. Y él quiere decir, yo voy después. Hasta que va y dice, oye, levántate, dormilón, ¿por qué no ves cómo está la situación? Hasta que mismo reconoce, es por mi culpa, es por mi pecado. Puede ser que tengamos esa capacidad de reconocer que es por nuestro pecado. Porque las tempestades no vienen a más porque sí. Dios no nos va a disciplinar más porque sí. Dios nos disciplina cuando hay algo que nosotros hemos hecho que requiere una amonestación en sí. Pero no nos quedemos dormidos como lo hizo Jonás. Porque el mundo va avanzando, el tiempo va avanzando, la maldad va avanzando. Si nos quedamos dormidos, es decir, no estamos activos en las cosas espirituales,
en lo que es la palabra de Dios, en la iglesia, aquella maldad nos puede absorber, aquella maldad nos puede llevar. Y cuando aquella maldad nos absorbe y estamos ya pensando más en el pecado y en la gracia, estamos así, ya no llevamos una buena vida aquí en la tierra. Porque no tenemos el pensamiento 100% espiritual. Y olvidémonos de la grande bonanza y la eternidad si es que nos quedamos dormidos. Porque el Señor puede llegar un día intempestivamente, de manera repentina, y nos vaya a dormir. Así como le pasó a aquellos que siguieron al Señor desde el perdón. Dice la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. La carta de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Dice la bendita palabra de Dios. Y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Y andemos como el día honestamente. Cuando uno duerme es porque si pareciera que uno anda de noche, pareciera que uno anda en la oscuridad, pareciera que anda uno en la maldad. Y nosotros como cristianos tenemos que andar. Que no, cuando uno va y se duerme, habiendo un problema, el problema no le importa. Mira, este va y se duerme habiendo un problema, es que no le importa. Cuando uno va y se duerme, es que no tiene interés en aquellas cuestiones. ¿Será que no tenemos interés en las cuestiones espirituales? ¿Será que no nos importan las cuestiones espirituales? ¿Será que no nos importa el llamado de Dios? ¿Será que no nos importa nuestra vida eterna en los cielos? Creo que sí. Y creo que deberíamos de poner más atención a eso. Queremos tener una vida con grande bonanza, hermanos. No tenemos que